Sagrada Eucaristía. Nosotros los hijos de Dios, nos batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Hermanos y hermanas, peregrinos del santuario del Niño Jesús y queridos televidentes del canal Cristovisión, el Señor nos invita a imitar la mansedumbre y el amor de San Francisco de Sales, virtudes en las que sobresalió el santo obispo de Ginebra de manera particular en el trato con todas las personas. Un hombre que con su nobleza y paciencia transmitió a muchos el Evangelio. Celebremos con alegría esta Eucaristía. Preside nuestra celebración el Padre José Raúl Rojas Borges, director y párroco del Santuario El Niño Jesús del barrio 20 de Julio de la ciudad de Bogotá. Bienvenidos todos a esta celebración eucarística que ofrecemos por todos los bienhechores de esta parroquia, de este santuario, el Niño Jesús y las obras sociales que se tienen acá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tú has querido que el Santo Obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos a ejemplo tuyo manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos invita a abrir nuestro corazón para poder así ser verdaderos discípulos del Padre, a ejemplo de San Francisco de Sales, y con paciencia y alegría mostremos en nuestro rostro el amor inmenso de nuestro Padre Celestial. Del profeta Ezequiel. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares donde se dispersaron, el día de los nubarrones y de la oscuridad. Los sacaré de entre los pueblos, las congregaré de los países, las traeré a la tierra, las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos. Tendrán sus dehesas en los altos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear. Oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y las fuertes las guardaré y las apacentaré debidamente. Palabra de Dios. Dichoso el que se acoge al Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor.
Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. De la carta del apóstol Santiago. ¿Hay alguno entre vosotros sabio y entendido? Que lo demuestre con una buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si tenéis el corazón amargado por la envidia y el egoísmo, no andéis gloriándoos, porque sería pura falsedad. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena, animal, diabólica. Donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo es pura, y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo hace estrago y las dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Desde este santuario del Niño Jesús del barrio 20 de Julio de Bogotá, en sus 80 años de devoción, saludo a todos ustedes acá presentes en esta celebración eucarística. Saludo a todos los cristovidentes, en especial a aquellos que desde su lecho de enfermedad están siguiendo esta Santa Misa. Saludo a todo el equipo de Cristovisión. Estamos hoy, como lo escuchamos al comienzo, celebrando la fiesta de un gran santo de la Iglesia, San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, obispo de la Iglesia, el santo de la amabilidad, de la bondad, el patrono de la buena prensa y el patrono de la sociedad salesiana, la familia y el movimiento salesiano. Siendo esta parroquia santuaria animada por nosotros los salesianos,
Estamos celebrando esta Eucaristía como de fiesta y hemos proclamado las lecturas propias de la festividad de este gran santo de la bondad. Recordemos algo de su vida. Nació en Saboya, Francia, al sur, en el año 1567. Estudió filosofía y teología en París y se doctoró en Derecho Civil y Eclesiástico en Padua, Italia. Por ser de familia noble y por los estudios realizados, era un poco orgulloso y malgeniado. Descubrió su vocación al sacerdocio, a la cual responde con gran pasión apostólica, con gran celo, con gran caridad pastoral. Ordenado sacerdote, se ofreció a su obispo para trabajar en la conversión de los calvinistas en Chablais para conquistarlos una vez más a la fe católica. Hecho obispo de Ginebra, aunque con residencia en Annecy, desplegó una intensa actividad en la predicación y aplicó las reformas del Concilio de Trento en ese entonces. Espíritu noble, agudo y docto humanista, fue gran director espiritual. Abrió a todos el camino a la ascética, haciendo ver que la esencia de la vida espiritual consiste en amar a Dios. Intuyó la importancia de la prensa, lo que hoy llamamos ya más ampliamente los medios de comunicación social. Como hombre de acción, fundó en Tolón una academia que agrupaba las mentes más distinguidas para profundizar en la ciencia y para encaminar a los jóvenes hacia una formación profesional con orientación cristiana desde el Evangelio. Con Santa Juana de Chantal fundó y dirigió la Orden de la Visitación. Murió en Lyon, Francia, el 28 de diciembre de 1622. Al traslado de sus restos mortales a Annecy en 1623, el 24 de enero, se debe la fecha de la fiesta que estamos celebrando. Fue canonizado en 1665 y proclamado doctor de la Iglesia en 1877. En el año 1923 se le nombró como patrono de los periodistas y escritores católicos. La liturgia que estamos viviendo es todo un himno de bendición y alabanza a Dios, de bondad infinita, que suscitó en la Iglesia a este gran santo para educar la piedad del pueblo cristiano y hacer más fácil a todos el camino de la santidad. Los textos resaltan al santo de la ternura de corazón, el santo de la amabilidad, porque estaba modelado según el corazón del Padre y lleno del espíritu de mansedumbre, al maestro seguro de vida espiritual que sigue formando, aún por sus escritos, palabra y ejemplo, al hombre rico en la sabiduría que viene de arriba, al pastor celoso y amable, al pastor prudente y fiel, que se entrega a todos generosamente, que conduce a los pecadores a la penitencia y se esfuerza por restaurar la unidad de los creyentes con el vínculo de la caridad y de la paz. San Juan Bosco, uno de nuestros patronos en este santuario, en esta parroquia, quien está celebrando sus 200 años de vida en este año, su bicentenario, él, admirando esa bondad y amabilidad vivida en su gran celo pastoral, en su caridad pastoral, con un profundo humanismo, lo adoptó como titular y patrono de la sociedad salesiana y de todo el movimiento y familia salesiana. De su apellido, Sales, viene nuestro nombre de salesianos, salesianas.
El sistema preventivo de Don Bosco, toda la vida, el carisma salesiano, está basado en esa amabilidad y caridad pastoral que nace del Evangelio, pero vista de forma cercana por San Juan Bosco en el santo San Francisco de Sales. La bondad y la amabilidad de San Francisco de Sales es en él el don de una conquista, porque no nació con ese don especial de la bondad, de la amabilidad, del don de gentes. Más bien, nace con un temperamento, como decía antes, un poco orgulloso, fácil a la ira, fácil al mal genio. Por tanto, él, y sobre todo cuando descubre que el Señor le llama al sacerdocio, se empeña en conquistar este don. Y por eso decía, es el don de una conquista. Humanamente lo va conquistando, pero sobre todo inspirado en ese amor de Dios que tanto predicó, inspirado en Jesucristo buen pastor y sobre todo en este texto que escuchamos en el Evangelio, llega a llenarse del amor de Cristo, de esa caridad de Cristo, que es una virtud teologal, para así hacerla suya y poder transmitir a los demás con su vida, con sus gestos, con su palabra, con su predicación, esa bondad, esa amabilidad de Dios. Fue signo y portador de esa bondad, de esa amabilidad de Dios durante todo su sacerdocio, durante todo el ejercicio episcopal donde le correspondió, en un lugar que no era fácil, que era difícil, donde, como hacía poco había habido esa reforma protestante, la gran mayoría de las personas de su diócesis y de la primera parroquia donde él estuvo eran seguidores de los protestantes, y él colocó como mediación para conquistar una nueva relación con ellos, para volverlos a su fe original, la bondad, la amabilidad, la buena relación, y conquistó miles y miles de almas otra vez para el Señor, para la Iglesia Católica. Él con ellos, con todos, así siguieran siendo protestantes, con todos ellos llegó a ser ese pastor que conocía a sus ovejas, que sabía cuáles eran sus necesidades, que ante las dificultades, ante las tentaciones de la vida, sabía salir en su cuidado, en su defensa. Vivió bien eso que nos presentó la primera lectura y que nos presenta el Evangelio. Él decía, hablando de su amabilidad, que se conquistan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Con una gota de bondad, de amabilidad, conquistaremos muchas personas para una buena relación, para un crecimiento mutuo, pero sobre todo, si somos conscientes de nuestra labor evangelizadora como ministros, como misioneros del Señor, conquistaremos muchas vidas para el Señor y para el compromiso evangelizador en la Iglesia. A eso estamos llamados, a vivir esa bondad. Pero una bondad que debe estar muy unida, como nos lo decía la segunda lectura, a la humildad. Porque quien es humilde es bondadoso, y quien es bondadoso es humilde. Y si quiere ser bondadoso sin humildad, es apariencia, y cualquier persona se da cuenta. Y San Francisco de Sales, junto con la bondad, conquistó esa humildad para el Señor. Y esa amabilidad en él, como lo decía, es una amabilidad pastoral. Y por eso hablamos de la caridad pastoral de San Francisco de Sales. Esa caridad que heredó San Juan Bosco, que nos transmitió a todos nosotros los seguidores. Y por eso, en su sistema preventivo, está como una mediación la amabilidad, pero una amabilidad
que, como decía, naciendo de la virtud teologal del amor, nos lleva a abrir un camino de mayor facilidad, asequibilidad para realizar nuestra tarea misionera, nuestra tarea pastoral como buenos pastores, buenas pastoras de la Iglesia. Y esta segunda lectura también nos habla de los sabios y los entendidos, porque sabemos que San Francisco de Sales, primero, es de una familia muy noble. Segundo, era una persona inteligente, y esa inteligencia la enriqueció con la ciencia. Estudió en las grandes universidades de ese entonces. Llegó a ser doctor de teología, doctor en derecho canónico, en derecho civil. O sea, grande ciencia tenía. Pero todo ello le vino a servir cuando a esa sabiduría humana, a esa inteligencia humana, unió la sabiduría de Dios que el Padre nos regala en Jesucristo por medio de su Espíritu. Y llegó a ser un hombre sabio desde Dios, porque sabía intuir lo que Dios quería en cada momento para cada persona, y por eso fue un gran director espiritual, un gran predicador, un gran orientador, una persona que sabía también qué se necesitaba en cada momento, y viendo que no lo escuchaban en los primeros tiempos de su ejercicio pastoral, se da cuenta que a través de escritos, con los medios que se tenían en ese entonces, empezó a hacer su camino pastoral, y por eso llega a ser después el patrono de la buena prensa. Ejemplo entonces para nosotros de bondad, de amabilidad, de caridad, de una vida pastoral, de una vida vivida recursivamente con los medios que se tenían, y que llega a ser pues ese gran santo de la Iglesia, conocido, como lo he dicho ya, el santo de la amabilidad de la Iglesia, el santo que conquista con su bondad. El Salmo nos invita a acogernos al Señor. Dichoso quien se acoge al Señor. Él, que tenía todo humanamente, se dio cuenta que eso no valía, y que empezó a valer cuando se acogió totalmente al Señor. Que todo lo que el Señor nos ha regalado, que sirve para el crecimiento humano, cultural, lo vivamos en el Señor, desde el Señor, acogiéndonos al Señor con su Espíritu, y haremos grandes maravillas, porque el Señor así nos ayudará a hacerlas como las vivió este santo. Que la Santísima Virgen María, la Virgen Auxiliadora, nos ayude a vivir esta vida que nos ofrece San Francisco de Sales. Que así sea. Y ahora proclamemos una vez más nuestra fe en Jesucristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ahora glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice a favor de los hombres, y supliquémosle humildemente diciendo: por intercesión de San Francisco de Sales, escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que a ejemplo de San Francisco de Sales sean verdaderos multiplicadores de la salvación preparada por Dios para todos los hombres. Oremos al Señor. Por intercesión de San Francisco de Sales, escúchanos, Señor.
por los gobernantes de las naciones, para que promuevan la paz y el bienestar de todos sus habitantes y logren construir una sociedad llena de amor y armonía. Oremos al Señor. Por intercesión de San Francisco de Sales, escúchanos, Señor. Por los pobres, enfermos y más necesitados, para que encuentren en Dios su consuelo y en los creyentes ayuda concreta, como lo hizo San Francisco de Sales con sus hermanos. Oremos al Señor. Por intercesión de San Francisco de Sales, escúchanos, Señor. Por todos nosotros y los cristovidentes que celebramos esta Eucaristía, que al recibir el pan de la palabra y el cuerpo de Cristo, nos hagamos firmes en la fe y podamos ser auténticos discípulos misioneros suyos. Oremos al Señor. Por intercesión de San Francisco de Sales, escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, que quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, haz que iluminados por su ejemplo, manifestemos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo y por su salvación. Y ahora oremos para que este sacrificio, que es mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos, enciende, Señor, nuestros corazones en el fuego del Santo Espíritu, con que encendiste el alma llena de ternura de San Francisco de Sales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario cantar en tu honor, Padre Santo y Misericordioso, el himno de bendición y alabanza por Cristo nuestro Señor, porque suscitaste en la iglesia a San Francisco de Sales, pastor según tu corazón, para educar la piedad del pueblo cristiano con sus escritos, palabra y ejemplo, y hacer más fácil a todos el camino de la santidad. Por ello, lleno del espíritu de mansedumbre, condujo a los pecadores a la penitencia y procuró restaurar la unidad de los creyentes con el vínculo de la caridad y de la paz. Por eso, nosotros ahora, reunidos en asamblea festiva, para celebrar las maravillas de tu amor, junto con los ángeles y los santos, proclamamos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo.
santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y aquí está realmente Cristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su santísimo esposo, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Sales, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén Salazar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Y aquí está Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dichosos nosotros invitados a participar de esta cena. Amén. Señor, nada me faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en tus límpidas aguas mi sed quiero calmar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Bondad, misericordia me sigan por doquier, habite yo en tu casa por siglos. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré,
alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, llega la alegría para ti y para mí. Oremos. Concédenos, Señor, por estos sacramentos que hemos celebrado, imitar en la tierra la mansedumbre y el amor de San Francisco de Sales, para que también podamos alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendición de los niños. Divino Niño Jesús, bendice y santifica a estos niños que te son presentados. Concédeles que, educados en la fe católica por sus padres, sean fieles a su compromiso bautismal de seguirte por toda la vida. Te lo pedimos por los méritos de tu infancia, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, estas imágenes, objetos religiosos y agua, y concede a quienes los veneran que, creciendo en la fe en Jesucristo, bajo el auxilio de la Virgen María y siguiendo el ejemplo de los santos, tengan mucho amor a Dios y a su prójimo, y colaboren así a su propia salvación y a la de los demás. Por Cristo nuestro Señor. Inclinamos la cabeza. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, os confirme en su amor y en su paz. Amén. Cristo, el Señor, que dio a su iglesia un modelo de caridad evangélica y un pastor prudente y fiel, os haga testigos auténticos de su evangelio. Amén. De su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que derramó sobre el obispo Francisco la abundancia de sus dones para guiar al pueblo de Dios, os haga capaces de acoger sus enseñanzas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Que sigamos adelante con la ayuda del Señor y de la Virgen. Divino Niño Jesús, te canto con devoción. Divino Niño Jesús, te entrego mi corazón. Divino Niño Jesús, enviado del Padre Dios, para amarnos y salvarnos. Divino Niño Jesús, para amarnos y salvarnos. Divino Niño Jesús, Divino Niño Jesús. Aquí nos tienes.
Sagrada Eucaristía.